anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este espacio de testigos de la alegría y de la vocación. Quisiera invitarlos desde este momento a entrarnos en un misterio de Cristo, en ese misterio de amor, donde no solamente nos habla de Él, sino que lo vive y lo vive hasta el extremo. Bueno, el día de hoy pues nos acompaña una figura muy representativa, una figura muy querida acá en esta casa de formación, y les hablo nada más y nada menos pues del señor rector, el padre Carlos Israel Coto Loría, y que también es profesor de Sagrada Escritura en esta casa. Padre, bienvenido. Hola Yeudin, muchísimas gracias. Saludos para usted y para todas las personas que pues nos siguen a través del programa Testigos en los diferentes medios. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y de verdad que me siento muy orgulloso cada vez que logro observar algún programa y ustedes entrevistan a las personas y demás. Creo que es una labor muy bonita de evangelización la que se puede hacer a través de estos medios. Bienvenidos a este programa que es del seminario. Muchas gracias, Padre. Y bueno, antes de iniciar con este programa, creo que hay que ir a lo esencial, a la oración, a comunicarnos con aquel que vamos a anunciar. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. No traemos méritos, no traemos grandezas, solo lo que somos y lo que llevamos dentro. Tú lo sabes todo, conoces nuestras luchas, nuestras heridas y también nuestros anhelos. En este momento queremos acercarnos a tu corazón, entrar en ese instante íntimo donde amaste hasta el extremo. Tú que te arrodillas ante el hombre, enséñanos a dejarnos amar. Tú que lavas los pies, toca también nuestras heridas, aquello que escondemos, aquello que nos cuesta mostrar. Tú que te quedas con nosotros, permanece en nuestra vida. Hazte presencia viva en nuestro interior. Silencia nuestras prisas, aquieta nuestras inquietudes y abre nuestro corazón para escucharte. Que este momento no pase en vano, que toque lo profundo de nuestra alma. Señor Jesús, aquí estamos para dejarnos encontrar por ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos. Como lo mencionaba al principio, vamos a entrar dentro del misterio del amor de Dios. Y precisamente estamos el día de hoy en uno de los momentos más importantes para la fe, que es el Jueves Santo. El Jueves Santo. Y en este día, el Santo Evangelio, en la misa vespertina de la Cena del Señor, pues se nos habla sobre el amor, sobre el servicio, donde Cristo mismo con su acción nos enseña a amar incluso. Pues entonces, Padre, quisiera que nos comente un poquito qué significa este amar hasta el extremo, esta acción de Jesús. ¿Qué es lo que debería tocar en nuestro ser? Bueno, un día como hoy, Yeudin, en que se proclama en la misa vespertina este evangelio del lavatorio de los pies, que ahorita podemos recordar por lo menos el primer versículo, y ya con solo eso tenemos un montón. Creo que debemos recordar exactamente hasta dónde ha llegado el amor de Dios por nosotros. Por eso es que el Jueves Santo es una especie como de introducción a lo que vamos a vivir en el triduo estos días. Es como, algunos dicen, como una especie de prólogo al libro. El prólogo nos da como las claves, ¿verdad?, de lo que vamos a encontrar en un libro. Bueno, exactamente lo que vamos a encontrar en el triduo pascual es el amor infinito de Dios por nosotros. Entonces, este amor que llega hasta el extremo, Jesús lo anuncia el Jueves Santo con sus discípulos, y por eso la lectura de este evangelio nos guía.
la expresión es muy, pero muy importante, la que encontramos en el primer versículo del Evangelio de hoy. Bueno, Padre, no sé si le parece entonces en este momento, con esta introducción que usted nos ha hecho, pues entonces leer, saber, proclamar qué es entonces lo que nos dice la palabra. Acá lo tenemos, entonces no sé si gusta. Claro, Jeffrey, gracias, muy bien. Bueno, el Evangelio está tomado del capítulo 13 de San Juan, como sabemos bien, y empieza justamente así. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Te propongo que nos quedemos con ese primer versículo porque dice muchas cosas. Dice antes de la fiesta de Pascua. Efectivamente es la cronología que nos da el Evangelio de San Juan, porque exactamente para el Evangelio de San Juan la muerte de Jesús coincide con el sacrificio de los corderos en el templo. Entonces, exactamente estamos antes de la fiesta de Pascua. Y en ese momento, dice el Evangelio, Jesús sabía que le tocaba hacer ya su Pascua. Dice, le tocaba, ya había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, de hacer Pascua. Y entonces en ese momento dice, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este versículo entonces nos dice que Jesús, ya de todas maneras, con su acto de encarnarse, de venir a este mundo, ya nos había mostrado cuánto nos amaba. Si nos fijamos en la vida pública, había hecho muchos milagros, había predicado, se había acercado a muchas personas, o sea, había mostrado ya el amor. Sí. Pero el Evangelio dice, los amó hasta el extremo. O sea, no le bastó con quedarse con esas manifestaciones de amor, sino que llevó ese amor hasta el final. Y para decir eso, hasta el extremo, hay una palabrita en griego, ¿verdad? Aquí estudiamos griego, Yeudin. Sí. Sí, una palabrita en griego que es telos, que significa cumplimiento. Los amó hasta completarse. Esa misma palabra se va a repetir exactamente en el momento de la crucifixión, cuando Jesús dice, todo está cumplido. Es la misma palabra, telos. O sea, todo llegó hasta el fin, hasta la finalidad. Y la finalidad exactamente de Dios hacia nosotros era amarnos hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta darlo todo. O sea, la finalidad de Jesús al venir a este mundo era ciertamente encarnarse, pero al dar su vida por nosotros, mostrarnos hasta dónde llegaba el amor de Dios. Entonces, este es el versículo. Estamos aquí recién entrando en el tríodo pascual, en la introducción. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y Jesús, para hacer Pascua, entonces lo va a manifestar con este gesto del amor. Les va a decir a los discípulos, esto que voy a hacer en este momento, ya vamos a ver de qué se trata, esto mismo, sacramentalmente hablando o simbólicamente hablando, es lo que va a pasar en la cruz. Voy a amarlos hasta el extremo. Sí, claro, Padre. Y es que esto es sumamente interesante porque es que, como usted decía, ¿verdad? No se queda solamente en lo que ya hizo, lo que ya había hecho. sino que sigue actualizando pues ese amor por nosotros, ¿verdad? Sigue dando señales, sigue dándonos signos para ver hasta dónde puede mostrarnos, hasta dónde podemos amar Dios. Diríamos, Yeudin, que no es un amor de mínimos, sino que el amor de Dios es un amor de máximos. O sea, no se queda con, no, ya cumplí, ¿verdad? Como tal vez podríamos quedar nosotros en nuestra vida, no, ya hice mucho por aquella persona. No, no, el Señor no hace mucho, el Señor lo hace todo por nosotros. Llega hasta el final. Sí, claro, Padre. Y es que es curioso porque incluso en la misma Sagrada Escritura encontramos que esto puede llegar hasta ser desconcertante, ¿verdad? Extraño para los más, chocante incluso, ¿verdad? Para quienes rodeaban al Señor, pues en su contexto histórico, ¿verdad? Y lo podemos ver más adelante en el Evangelio, ahorita con el acto que sigue, ¿verdad? Que, bueno, sí, está bien, nos ama, pero hay cosas que uno dice, bueno, ¿serán tan necesarias? Sí. O la misma gente no es digno de hacer, o lo que está haciendo no es digno de lo que dice ser. Es que Dios rompe esquemas con nosotros. Exactamente, no es una fe la nuestra en la que podemos como decir todo está calculado, no. Dios rompe esquemas, rompe límites y por eso su amor nos asombra, como lo asombra a Pedro y a los discípulos en este pasaje, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que
el Señor baje a esta situación de mi vida y se ponga a hacer este gesto conmigo, ¿verdad? Si querés podemos exactamente decir qué es lo que hace. Sí. Versículo 2. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía, otra vez la alusión a la Pascua, ¿verdad? Se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Después echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ese es el gesto. No solamente es la narración, o sea, lo que está diciendo el evangelista, Jesús los amó hasta el extremo. En ese mismo momento Jesús lleva esto a un gesto simbólico que, bueno, incluso la iglesia en algún momento lo consideró como una especie de hasta de sacramento del mandamiento del amor. Pero en realidad todo lo que hace la iglesia tiene que, de alguna manera, significarse o transparentar esto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Entonces, se levanta de la mesa, dice el texto, se quita el manto, o sea, y toma la toalla, o sea, toma una condición como de sirviente. Y además de eso, echa agua en un recipiente y se puso a lavar los pies a los discípulos. Por aquí tenemos la imagen. Para poder hacer eso, hay que abajarse, hay que inclinarse. O sea, esto es lo extraordinario del gesto, tanto de aquí como el de la cruz. Sí, claro. Es el Señor que baja totalmente al ser humano, a la humanidad, para poder lavar los pies y manifestar entonces este amor que llega hasta el extremo. Padre, tal vez usted nos podría comentar qué significa ese gesto, tanto, bueno, en el contexto del Señor, que ya usted nos mencionaba, pero qué significaría hoy que Jesús nos lave los pies, o incluso, qué significaría hoy, porque si siguiéramos leyendo, pues también de ahí entre los discípulos hay choca, O sea, ¿verdad? es Choca. una controversia, Y ¿sí? claro, ¿qué significaría hoy entonces no solamente lavar los pies del otro, sino también dejárnoslos lavar nosotros? Sí, es el gran gesto del amor, o sea, es el mandamiento del amor puesto en la vida, que no siempre es fácil. Es interesante porque los pies, bueno, si nos fijamos bien, los pies son los que llevan como la carga más pesada de nuestro cuerpo. O sea, sobre ahí descansa todo el peso del cuerpo. Y si además durante el día de repente nos ha tocado pues caminar mucho o algunas situaciones difíciles, todo ese peso de alguna forma se ha ido a los pies. Entonces, es como decir exactamente que el amor se tiene que mostrar allí donde está como el peso más profundo de la vida, donde estamos llevando como todas las situaciones difíciles. Jesús se pone a lavar los pies. En aquel momento era un gesto de hospitalidad normal, de poder lavar los pies, ¿verdad? Más en el contexto en el que estaban, pero que el maestro lo hiciera con los discípulos es exactamente el gesto que rompe absolutamente todo. Y significaría entonces, en nuestro contexto actual, ser capaces primero de dejarnos lavar los pies, o sea, de decirle al Señor, Señor, aquí están mis cargas, aquí están las situaciones difíciles de mi vida, me quiero dejar amar por ti. Porque si no me dejo amar por ti, me va a ser muy difícil ser capaz de amar a los demás. Santa Teresa de Calcuta decía exactamente, hay que amar hasta que duela. Amar hasta que duela, o sea, llegar hasta las últimas consecuencias. Jesús con este gesto nos enseña que no hay que quedarse, repito, como en lo obvio con respecto al amor y a la caridad, sino que ir más allá. Dejarnos lavar los pies es no poner resistencias al Señor. Ahora, si seguimos leyendo y escuchamos el Evangelio hoy en la misa también, vamos a escuchar también que Pedro pone resistencias. Es lo lógico. Pero es lo lógico, pero a la vez es lo que tenemos que vencer, porque si no damos el paso a que el Señor nos lave los pies, nos vamos a perder lo más extraordinario de su misericordia. Sí, claro, Padre, y es que estamos en un camino discipular, ¿verdad? No solamente nosotros que estamos acá en el seminario,
sino cada uno de ustedes, hermanos, que están ahí en su casa, desde sus propias realidades, tratan de seguir al Señor, ¿verdad? Y claro, los discípulos estaban reunidos con su maestro y el maestro les lava los pies en ese mismo orden de seguimiento, ¿verdad? Y claro, al estar compartiendo con el maestro muchas veces se exponen nuestras fragilidades, nuestras heridas, y que Dios llegue a, que el maestro llegue a lavar eso, a tocarlas, ¿verdad? A lavarlas, a enjuagarlas, ¿verdad? Ahí es tal vez donde podemos nosotros, en nuestro contexto, entonces, poner resistencias, ¿verdad? Porque el maestro va a tocarme y va a lavar mis heridas, mis fragilidades, ¿verdad? Pero también, como ya decíamos desde el inicio, ¿verdad? Es una forma en que Dios nos demuestra también cuánto nos ama, y que eso también, pues, le costó la vida la vida, ¿verdad? Llegó hasta la muerte, una muerte de cruz. Sí. Sí, repetimos, lo que simbólicamente hace aquí con los discípulos en el contexto de la cena, lo realiza de manera plena en la cruz. Sí. O sea, no podemos desvincular un gesto del otro. Este gesto es signo de lo que Jesús realiza en la cruz. Ese bajarse a lavar los pies lo realiza plenamente en la cruz, porque a través de su sangre nos limpia absolutamente de todas nuestras heridas, nos sana y llega a las profundidades más hondas, allí donde solamente Dios puede llegar a lavar lo que nosotros necesitamos que lave, que limpie, que pues lo más complicado de todos es el pecado. Nadie lo puede quitar, solo Dios. Solo Dios. Bueno, Padre y queridos hermanos, pues en este mismo momento también vemos un signo muy bonito, y creo que aquí es donde también quisiera un poco el testimonio también del Padre, ¿verdad? ¿Cómo lo vive? Porque tal vez estamos acostumbrados a ver al Padre sentado confesando, y si no es sentado confesando, entonces oficiando la Santa Misa, ¿verdad? El tema de la Eucaristía. Pues en este mismo momento, no solamente el Señor se da a lavarnos los pies, sino que también da su cuerpo, ¿verdad? Claro, todavía no ha pasado la crucifixión en ese momento, ¿verdad? Pero ya nos dice, bueno, voy a entregarme, voy a entregarme. Entonces, Padre, ¿qué sería exactamente lo que está revelando el Señor en ese momento? El momento de que toma el pan, lo parte, esto es mi cuerpo, toma el cáliz, ¿verdad? Y claro, es todo en el contexto judío, pero pasarlo de eso a la trascendencia de la entrega de Cristo, creo que ya marca un punto diferente, un punto distinto. Uh-huh. Hay una escena, ¿verdad? Justamente en la película de la Pasión, que en estos días probablemente muchos verán, ¿verdad? Y se pone de moda, que cuando están justamente ante la cruz, quitándole a Jesús las vestiduras, entonces va haciendo el autor, ¿verdad?, de la película, el productor de la película, un paralelo con la Eucaristía. Y en ese momento también se le quita entonces los envoltorios al pan que se va a comer, al mismo tiempo cuando se le quita a Jesús los vestidos. Uh-huh. Se pone Jesús en la cruz y el pan entonces se empieza a partir, ¿verdad? Y ya Jesús entonces entrega su vida y el pan se empieza a comer. Lo mismo, o sea, el sacramento de la Eucaristía Jesús lo ha dejado como memorial de su muerte y su resurrección. O sea, para que en nosotros no solamente quede el recuerdo, como si fuera así, mira, esto lo hizo el Señor, sino que quede un recuerdo que es memorial. Eso significa que se actualiza en nosotros el amor de Dios. Entonces, por eso nos ha dejado estos dos grandes regalos, el mandamiento del amor y la Eucaristía, para que nosotros recordemos hasta dónde llegó ese amor que se nos dio, así hasta el extremo. O sea, ver la Eucaristía es exactamente lo mismo, ver el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, estamos asistiendo al mismo acto de amor redentor que el Señor ha realizado en la cruz, que lo ha realizado una vez y para siempre, pero es que se nos da a nosotros como alimento. Nosotros necesitamos comer el amor para poder amar. Sí, Padre, y creo que eso es totalmente importante, ¿verdad? Porque también entonces se cumpliría aquello que dijo el Señor de que se quedaría con nosotros, ¿verdad? La presencia viva del Señor, porque no vivimos en un constante recuerdo, ¿no? Sino que celebramos entonces
el presente de Dios, su presencia entre nosotros. Padre, entonces, desde su testimonio como sacerdote, que actúa, como diría también el padre Carlos Hernández, ¿verdad? Que está en esta casa con nosotros, actuando in persona Christi, ¿verdad? ¿Cómo vive entonces usted, no solamente este momento, hoy Jueves Santo, ¿verdad? Tanto durante el día en la misa crismal, que muchos de nuestros hermanos celebrarán o celebraron durante el día, sino también en la tarde, porque incluso hasta en los formularios de consagración hay ciertas cosas que tienen un tinte distinto, ¿verdad? Porque incluso creo que dice que hoy se ha entregado o algo así parecido. Entonces, Padre, tal vez nos pueda comentar un poquito. ¿Cómo vivo este día? Pero cómo hay que vivir en el fondo toda la vida, ¿verdad? Como sacerdote. Te entiendo por ahí la pregunta, Yeudin. Se me ocurre primero decirte que definitivamente los sacerdotes no somos funcionarios en el sentido, y el Papa Francisco nos lo insistía muchísimo en esto, ¿verdad? Esto no es un oficio, esta es la vida. Entonces, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, toda la vida está en clave de ofrecimiento. Hay un momento cumbre que es cuando celebramos la misa, pero de ese momento deberían desprenderse todos los demás momentos que vive el sacerdote. De manera que en cada momento que uno viva pueda decir, esto es mi cuerpo que se entrega. Ay, María Purísima, esto es bastante ideal y bastante grande, pero es que es eso. O sea, la vida del sacerdote se entiende desde la entrega, porque si exactamente queremos hacer presente a Cristo, in persona Christi, pues esto significa que toda nuestra vida tiene que entregarse como la de Cristo. Y en cada gesto, desde el más pequeño hasta el más grande, debería ser como una prolongación de la Eucaristía. O sea, lo que hacemos ritualmente se tiene que vivir también existencialmente, en cada gesto de la vida. Pues yo te puedo decir que yo intento, pero que hay momentos en que es difícil, que no nos sale, que nos equivocamos, que tal vez en mi examen de conciencia como sacerdote puedo decir, aquí me faltó, aquí tuve que dar más, esto tal vez no coincide con una actitud sacerdotal, ahí tenemos que estar en constante revisión. Porque bueno, como dice San Pablo, hasta que lleguemos a la medida del hombre perfecto, de Cristo en su plenitud, y en eso estamos los sacerdotes y todos los cristianos. Sí, claro, Padre. Entonces, ¿cómo podríamos verlo igual como hemos hecho desde el inicio? Desde el mensaje que nos da hoy el Señor en su palabra, el nacimiento del sacerdocio. Jesús tiene exactamente el Jueves Santo estas palabras con respecto al mandamiento del amor y con respecto a la Eucaristía, son muy parecidas. Jesús le dice cuando termina de lavar los pies, ¿comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y luego, cuando celebra la Eucaristía, les dice, hagan esto en conmemoración mía. Ahí está el nacimiento. O sea, la necesidad que tiene la Iglesia de que a través de los sacerdotes Cristo se siga haciendo presente, que podamos seguir haciendo conmemoración de su acto redentor y que en ese momento entonces prestemos nuestras palabras, nuestro cuerpo, nuestros sentidos para que Cristo vuelva a pronunciar las palabras en cada Eucaristía. Ahí está el nacimiento, está en torno a la cruz. O sea, si queremos decir dónde nace el sacramento del sacerdocio, del orden, nace de la cruz, como todos los sacramentos también. Porque lo que Cristo ha querido con ese sacramento es perpetuar su sacrificio. Y para eso necesitó de ministros que pronunciaran en su nombre sus mismas palabras. Padre, si en este momento, para quienes nos están viendo, si se sintieran lejos de Dios, si se sintieran tal vez abandonados o ahí, que el viento los lleva, ¿cómo nos podría iluminar la palabra del Señor? Todo lo que celebramos el día de hoy, ¿cómo podría iluminarnos? Porque, queridos hermanos, no es vivir una Semana Santa más, así como si tuviéramos así una colección de Semanas Santas.
no es un acontecimiento más, sino que es algo nuevo, es algo que va reforzando pues la vida del creyente. Padre, ¿qué le podríamos decir pues a esas personas? En esta noche de Jueves Santo también meditamos, no ciertamente dentro de la Eucaristía, pero sí como en el contexto, la oración de Jesús en el Getsemaní. Y esa oración de Jesús en el Getsemaní es una oración o esa escena es una escena con la que muchos nos podemos identificar. Si alguien está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, dése un ratito hoy para pensar a Cristo en Getsemaní, que cuando se llevó a los discípulos y se le durmieron, solo quedó Él con el Padre. Y oró. Y lo que hizo Jesús en ese momento en Getsemaní fue confiarse en las manos de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque a veces no entendamos cuál es el propósito de ciertas cosas en nuestra vida, no entendamos por qué el Señor nos llama a determinada circunstancia, bueno, saber abandonarnos en sus manos, que el Señor no nos va a abandonar. El Padre hizo sentir a Jesús, en ese momento tan duro para él, su presencia. El Evangelio de Lucas dice que un ángel lo confortó. Bueno, también el Señor puede enviar a nuestra vida ángeles, ¿no? Sí, claro. Sabemos del ángel de la guarda, pero también personas que se pueden acercar a nuestra vida para confortarnos, para consolarnos. Así que, por más lejos que nos sintamos, por más mal que nos sintamos, no perdamos la fe ni la confianza. Dios está ahí y basta solo invocarlo, que Él nos va a consolar y a confortar. Claro, Padre. Y creo que entonces esa sería también una invitación que nos hace el Señor, ¿verdad? Es un llamado, ¿verdad? Y no solamente un llamado, sino que también sería una vocación, ¿verdad? Una vocación pues a seguirlo primeramente, ¿verdad? A vivir como discípulos de Él. Ahora usted mencionaba que, bueno, el Señor se llevó a sus discípulos a orar con Él. Se quedaron dormidos, ¿verdad? Se quedaron dormidos. Pero Padre, entonces, ¿cuáles serían esos momentos, el peligro del cristiano de esto, que el Señor lo está llamando para estar con Él y nos quedamos dormidos? Nos quedamos dormidos. Sí, nos quedamos dormidos. Bueno, no pensemos en el sueño no solamente natural, que a todos nos puede llegar porque estamos cansados, sino el sueño tal vez de la indiferencia. Tal vez empezamos como a bajar la guardia en la oración y entonces nos vamos quedando dormidos, ¿verdad? La pereza, ¿verdad? La falta de constancia en nuestra fe, el dejarnos envolver también por lo externo. Esos son los peligros que nos pueden hacer caer como en ese sueño y no aprovechar los momentos de encuentro con el Señor. Ser discípulo es difícil, sino que lo digan los mismos discípulos de Jesús, que en el camino hacia la cruz no entendían bien de lo que se trataba. Es difícil. Pero bueno, el Señor siempre nos da la oportunidad de rectificar y de volver, ¿verdad? Con Él, aunque nos quedemos dormidos, Él nos ama hasta el extremo y apuesta por nosotros, incluso sabiendo nuestras debilidades. Eso incluso vocacionalmente, Yaudín, es muy importante porque de aquí todos los que hemos pasado por el seminario, los que somos sacerdotes, ustedes que son seminaristas, todos hemos sentido seré digno, ¿verdad? Yo de esto. Pero es el Señor el que nos hace dignos llamándonos, o sea, el que nos dignifica con su llamado. Tenemos debilidades como los discípulos, los primeros discípulos, y las seguiremos teniendo, pero hay que confiar en el llamado del Señor. Padre, y esto que usted acaba de decir, de cómo Cristo nos va dignificando, ¿verdad? También entonces nos daría pie para decir, bueno, es que el llamado, el servicio, no es algo que yo merezca, no es un privilegio, Claro. ¿verdad? Más bien viene siendo pues una entrega, ¿verdad? Una llamada a entregarnos, una vida entregada. Padre, entonces, ¿cómo podríamos a las personas que nos están viendo? Porque usted nos mencionaba, bueno, desde el ámbito pues del llamado al servicio sacerdotal, ¿verdad? Pero a las personas que están ahí, a todos esos agentes de evangelización que nos ven, o incluso a todas esas personas que van a misa, nada más, van a misa, y que ya esos
ya es algo nuevo, ya es algo bueno, pero también tal vez les esté costando dar ese salto, dar ese salto de amar al otro, dar ese salto de servir al otro, dar ese salto de también vivir una vida de iglesia, una vida de fe, ¿verdad? Claro, si entonces entendemos que no es un privilegio el estar donde estamos, todos los que estamos dentro de la iglesia sirviendo, incluso los que estamos diseñando una vocación a un estilo de vida específico, con ese ánimo, ¿verdad? ¿Qué se les podría decir? Bueno, yo creo que todos tendríamos que pasar por los 3 pasos que hace Jesús. Bueno, hace más, pero para ponerse a lavar los pies hace 3, ¿verdad? Dice, se levanta de la mesa, se quita el manto y se pone la toalla. Levantarse de la mesa significa, bueno, acostumbrarnos a que no es que siempre se nos sirva, ¿verdad? Es tomar la iniciativa, no, ahora yo soy el que lo voy a hacer, ¿no? Tal vez eso empezando por nuestra propia casa o allí donde el Señor nos tiene, me levanto de la mesa, soy yo. Me quito el manto, o sea, aquello que tal vez, sí, se ve muy bonito, pero no me va a ayudar para poder servir, o sea, es tal vez lo que estorba, ¿no? Estorba muchas ocupaciones, estorba tal vez muchas riquezas, estorba, qué sé yo, que estoy pasando mucho tiempo en muchas cosas que no son, hay que quitarse el manto, ¿verdad? Porque para poder sacar tiempo para servir a los demás, hay que quitarse ciertos mantos que tenemos nosotros, ciertas cosas, y luego ponerse la toalla. Decíamos, es la actitud de servicio, ¿verdad? ¿Quién se pone un delantal? El que definitivamente va a hacer una tarea, ¿no? Un cocinero, un mesero, alguien que atiende, en los hospitales, ¿verdad? Quienes cuidan a los enfermos, mucho de eso, ¿verdad? Hay que ponerse delantal para poder servir a los demás y para poder servirlos bien. Entonces, estos 3 pasos que hace Jesús, creo que nos sirven a todos. Y si por ahí alguien está con una idea, me gustaría servir, pero ¿cómo lo hago? Fijémonos en este evangelio, que ahí esté como la fuente, digámoslo así, espiritual para hacerlo. Y luego si queremos algo más concreto, acerquémonos, ¿no?, a nuestras parroquias, preguntémosle al Padre, Padre, ¿dónde le falta ayuda? ¿Dónde le faltan manos? Vieran que nos podemos sorprender, ¿verdad? Tal vez no en algo ordinario, no un ministerio instituido, a veces es en algo más sencillo. Y por ahí es donde hay que empezar. Bueno, Padre, pues entonces hemos hablado muchas cosas, ¿verdad? Hemos llevado toda una línea, pero tal vez haya alguien que tal vez todavía no haya entendido, ¿verdad? Completamente. Déjeme tomar agua, yo digo un poquito así. Sí, Padre, adelante. Tal vez, queridos hermanos, todavía todo lo que hemos hablado, tal vez nos cueste comprenderlo un poco, porque como decía también, en un momento, puede ser que todo esto, todo este gran misterio del amor de Dios, que nos invita también a amar como Él, también a nosotros nos desconcierte, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo lo hago? Padre, ¿cómo podríamos entonces abrirle el oído? ¿Cómo podríamos entonces escuchar no solamente el amor de Dios que nos ama, sino que nos invita a amar? Bueno, hay que estar atentos a lo que cada día nos va pidiendo. Yo creo que en la iglesia tenemos esa gracia de escuchar constantemente la palabra todos los días. Aún y si no podemos ir a la Eucaristía, tenemos ahora muchas formas, ¿no?, de escuchar su palabra. Y la palabra nos va indicando cada día cuál es la actitud que el Señor quiere de nosotros. Con una que tomemos por día, ahora en Cuaresma, ¿verdad? Ya estamos terminando la Cuaresma hoy, Jueves Santo también, a veces se proponía, ¿no?, cada día una tarea. Bueno, pues por ahí puede ir. Tal vez lo primero es poner el oído atento, ya lo decías, a escuchar lo que el Señor cada día nos dice y convertir eso en una tarea concreta, llevarlo a la práctica. Ya ahora no con el carácter penitencial de prepararnos para la Pascua, que ya estamos a las puertas de vivir, sino ahora en el tiempo de Pascua como fruto de la resurrección. Porque en la Pascua el gran punto es ser testigos del amor de Dios. O sea, que aquello que yo he vivido, que he experimentado, pueda ser capaz entonces también de llevarlo a los demás. Para eso necesitamos entonces estar muy atentos a lo que el Señor nos va diciendo y convertir eso en un fruto pascual, digámoslo así, un fruto pascual.
Excelente, Padre. Entonces, ya para ir cerrando este momento, tal vez dos cositas. Bueno, hoy, al terminar la Santa Misa, hemos visto cómo ha quedado el altar desnudo. No hay velas, no hay manteles, no hay telas, no hay flores, y también hay un gran silencio. Hay un gran silencio. Creo que también es una oportunidad para discernir nuestra vida como cristianos, para ver cuánto podemos amar y cuánto nos ama Dios. Padre, tal vez una palabrita en torno a esto, en torno al silencio, ¿verdad? Esto que no solamente se muestran en signos meramente litúrgicos, sino también que deberían de impregnar nuestra vida. Definitivamente la vida hoy nuestra es de mucho corre-corre, de muchas ocupaciones, de muchas situaciones de ese tipo. De manera que la liturgia hoy nos permite como hacer un alto y con ese silencio que nos permite hacer, ojalá entrar en algo que nos puede sonar muy alto, pero deberíamos de practicarlo todos los cristianos, que es la contemplación. El silencio me lleva a contemplar. La liturgia del Viernes Santo, mañana, lo que nos tiene que dar es así como asombrados, como cuando pasa algo que nos deja en shock. Exactamente es eso, porque es ver a Cristo que muere por nosotros, entonces nos deja en shock ese acto, y ese acto entonces de amor nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra propia vida, qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que mejorar, porque cada Pascua deberíamos de alguna forma como de avanzar un poquito. Pero primero hay que entrar en silencio y en contemplación. Bueno, Padre, pues entonces quiere decir que este misterio no es solo para comprenderlo, sino para vivirlo. Para vivirlo, para interiorizarlo. Y bueno, es toda entonces esta, hermanos, una gran invitación que les quisiéramos dejar, que es el de dejarse amar, dejarse lavar los pies, como también a amar al otro, quiere decir disponerse a servir, disponerse a lavar los pies. Quisiéramos agradecerles pues a todos ustedes pues en la compañía, por estar acá con nosotros, por escucharnos, sacar un ratito para también vernos todos los que nos están viendo por la televisión o por algún otro medio, y agradecerles, ¿verdad?, a todos los a la red de medios católicos nacional que también pues prestan este servicio, ¿verdad?, de llevar la buena nueva, llevar la noticia de que el Señor primeramente nos ama y segundo que nos llama a servir. Pues quisiéramos también entonces, Padre, a pedirle que nos dé la bendición. Me uno al agradecimiento de Yeudin en nombre del seminario a todos los que siguen este programa, y ojalá que se sigan viendo enriquecidos también con esto que es llevar el Evangelio a través de los medios de comunicación. Gracias, Yeudin, por la invitación y a seguir viviendo todo el misterio de este día, Jueves Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre, a usted por también por su servicio, por su ministerio, que el Señor pues lo siga bendiciendo, ¿verdad? Y también lo sigue guiando por el camino de la santidad, que a final de cuentas es nuestra meta. Es nuestra meta. Es nuestra meta. Correcto. Entonces, que el Señor pues lo bendiga y lo guíe siempre. Muchas Gracias, gracias, hermanos, y sepan que Jesús los ama mucho y los ama hasta el extremo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos
Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor,